integre. Hola Gustavo, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Nos ¿Cómo pareció andan? que por ahí podíamos llegar a incursionar en algo que nos permitiera otro tipo de percepción, que el otro también lo recibiera desde otra percepción. Pero bueno, y acá Tobías fue el que un poco estalló con estas preguntas, así que bueno, eh, la idea es un poco ver, te Capaz, las pegamos acá por las dudas, compartir una guía nada más, pero Sí, sí, después la sí. conversación que vaya hacia donde tenga que ir. Te seguimos, digamos, porque... No, no, yo quiero enterarme más que nada de lo que es. Algo entendí de lo que me mandaste, pero creo que es mucho más complejo que eso el tema. Ujú. Y bueno, está bueno la charlarlo, me parece. relación entre nuestras emociones y el sonido o la música, como se quiera decirle, en este caso capaz estamos más que nada generando sonido o sonidos. Si hay alguna relación física, química, entre las vibraciones o la resonancia sonora, mecánica, y el estado de las moléculas, de los átomos, yendo bien directamente a lo que es más micro o casi a nivel atómico. Mm. Este, estuve leyendo un poco sobre resonancia atómica, que es otro tipo de resonancia, pero no sé si hay una correlación o si puede llegar a haber una correlación entre este tipo de resonancias. Entonces, pensándolo así, en caso de que sí, habría átomos que resuenen a determinada frecuencia y otros que no. Pero es algo como muy improbable debido a mi falta de conocimiento teórico químico físico. No, no sé ni siquiera calcular la resonancia de un átomo. Sé que se puede, pero no lo sé hacer yo. Bien, Estuve bien. viendo que, por ejemplo, el átomo de Celsius sí resuena a 9 MHz y se pueden hacer relojes con eso. Ujú. El átomo de carbono 12 no tiene resonancia, no tiene una constante. El átomo de carbono 13 sí. Ujú. Pero no sé si se puede establecer una relación, repito, entre el sonido y este tipo de relaciones o si tiene algo que ver. Es largo, pero te voy a intentar, digamos, contestarte. Ese es un tema. ¿Algún otro más tienen así relacionado con esto o prefieren que les comente lo que opino? Porque en realidad es una opinión la mía, Claro, ¿no? porque podríamos hacer esto como tu devolución desde un lugar más, como por llamarlo neutro, y después empezar a atravesar cuál es, Está bien. cómo formaría parte de este proyecto, cómo surge, digamos. Preguntas sobre las implicancias sonoras o musicales de la física o de cosas que tengan que ver con la física viene por lo menos de la época de Pitágoras, digamos. Sí, Y tuvo mucha fuerza en el siglo IX y X con Sarlino y otra gente que empezó a hablar de la resonancia de los astros sobre nuestro cuerpo y la música de las esferas, por ejemplo, la música celestial. La ciencia tiene una respuesta bien clara para esto. El sonido, para que lo podamos percibir como sonido, tiene que tener frecuencias entre 16 Hz y 20.000 Hz. Si es más grave que eso, son infrasonidos que no se los percibe con el oído, no como sonido, sino como vibración. Por ejemplo, una vibración de un terremoto, de una cosa por el estilo, o del paso de un auto. Físicamente existen, por supuesto. Son fenómenos totalmente medibles, comprobables, pero no perceptibles como sonido. Se los percibe como algo táctil. Ahora, hay gente que ha vinculado lo táctil, estamos hablando de infrasonidos, ¿no? Con la música, y hay una teoría, una corriente actual que se llama groove, que es una corriente musical, el grooving, que es bailar con el cuerpo, pero sin oír. Lo hace mucho la gente ciega, sorda, por ejemplo, que te pone frecuencias muy graves y vos gente bailando que no oye una pepa perfectamente. O la gente que oye se tabica los oídos, se pone auriculares de protección y oye más por el cuerpo, por la vibración, que por sonido directamente, aunque el sonido esas personas sí oyen. Y es un movimiento muy común ahora en Inglaterra, en Alemania, en Japón, sobre todo de chicos muy jóvenes, pero muy criticado porque el que no es hipocúsico y está en esas fiestas, a la larga sufre daño auditivo. Son tan grandes las presiones que se mantienen, estamos hablando de 140 decibeles, locuras totales, que sentís el hígado, el páncreas moverse. Yo Ah, estuve en una fiesta de esas, ah, qué bien. uno de mis doctorandos, Iván Ancil,
que es un tipo espectacular. No sé si lo conocen de nombre, por lo menos. Sí, leí algo de la tesis sobre lo La tesis audiotáctil. se la dirigí yo, la tesis, a Iván. Ah, sí. Iván lo que desarrolló es una teoría que une los infrasonidos con la música. No que los infrasonidos van a ser música, pero los infrasonidos, junto con la música, arman un combo interesante. Porque tenemos sensores para los infrasonidos, de vibración. De ahí para arriba, lo que pasa a 20.000 Hz no se oye. No se oye de ninguna manera. Se puede llegar a oír por intermodulación. Por ejemplo, dos sonidos de 40.000 y 41.000 Hz. 20.000 es el límite audible de nuestro sistema auditivo. Pasás de 20.000 no es nada, pero si vos tenés 40 y 41, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama batido, que hace que esas dos frecuencias choquen y generen un resultado audible por batimento, a 1000 Hz. Pero son cosas raras, y ocurren a veces pasaba con los televisores, los viejos televisores cuando andaban mal, generaban frecuencias muy altas que chocaban entre sí, y generaban un ruido horrible, que no era un ruido generado a esa frecuencia, sino a otras muy altas, que por intermodulación llegaban a esa frecuencia. Ahora después, si hablamos de frecuencias de 0,000000010 o más, 1 Hz, que es la rotación de Marte sobre el Sol, el año marciano, no se oye para nada eso. Sin embargo, hay músicos como Sarlino en la Edad Media que hicieron música con eso. ¿Cómo hicieron? Supusieron que la rotación de Marte es un medio de la rotación de la Tierra y es un quinto de la rotación de Júpiter. Y con esas proporciones las llevaron al rango audible, o sea, 1 es 100 Hz, entonces medio es 500, 1,5 es 1500. Llevaron esas proporciones al mundo, digamos, de lo audible, y hay composiciones hechas con eso. Haydn compuso los planetas en base a eso. En ese sentido, no se compone lo que suenan los planetas, la verdad no suena nada. Están haciendo una analogía artística que toma algunos elementos de relación de los planetas. En ese sentido solamente, las frecuencias que estás manejando vos de megahertz, gigahertz, terahertz, petahertz o lo que sea, esas frecuencias monstruosas de los átomos o de las radiaciones cósmicas o lo que venga, no son audibles seguro. Ahora, si vos esas frecuencias las bajás por una operación matemática al rango de 16 a 20.000, ahí podés empezar a componer con eso, o armar algún tipo de estructura, digamos, basada, entre comillas, metafóricamente en esas frecuencias. ¿Qué es lo que siempre hizo el arte? El arte muchas veces no toma los elementos audibles de la naturaleza o de lo que sea para hacer obras. Toman analogías o metáforas de lo que pasa en la naturaleza o en lo que sea, y con esas metáforas armas estructuras que te sirven para hacer obras. En ese sentido es totalmente válido. En el sentido real de oír un átomo, no. Imposible, no vas a oír jamás un átomo. El silencio es un peligro para nosotros. ¿Cuándo hay silencio? Cuando te amenaza algo. Cuando hay mucho silencio sentís que alguien te va a cuchillar por la espalda. Sí, sí, claro. Te das vuelta, ¿qué pasa? En una jungla, cuando hay silencio, porque está un jaguar cerca. Claro. Entonces, el silencio es tan peligroso para uno que uno fuerza la sensibilidad del oído al máximo. Y está tan forzada que el oído dispara solo. Y eso disparar automáticamente buscando una cosa afuera es lo que te genera ese pitido tan particular, que cuando pones ruido o un sonido se acabó. Porque volvés a estar en ese rango. Es como una ventana física que tenemos. Tenemos esa ventana física de vibraciones, una más baja que es la vibración corporal táctil, que la sentís por la piel, digamos. Otra ventana que es la vibración más aguda que se siente como sonido. Y después, esas son las dos vibraciones mecánicas que nos entran en el cuerpo por nuestros sentidos. El tacto del oído. Después tenemos vibraciones electromagnéticas, como por ejemplo la luz. ¿Qué son los ojos? Los ojos son sensores en una ventanita muy chiquita del espectro electromagnético, de 400 a 700 nanómetros. Por debajo de eso no ves, y por arriba de eso no ves tampoco. Y hay de todo ahí. O sea, la ventanita es chiquitita, sí. Arriba están las ondas de radio, rayos ultravioletas, los infrarrojos, las ondas de televisión. Es decir, siempre para poder percibir necesitamos meter lo que hay afuera en nuestras ventanitas corporales, que son muy chicas. Por ejemplo, si uno
Cierren los ojos y no hagan ruido. Un minuto. ¿Escuchan televisión o radio? Yo escucho cosas. ¿Escuchan a, qué sé yo, no sé qué hay en televisión ahora? La Esos programas computadora, escucho. horribles de televisión que hay. Ah, Estamos atravesados, porque si ponemos un receptor acá, vemos televisión, 800 canales de radio, pues están pasando por nuestra cabeza. ¿Por qué no vemos eso ni lo oímos? Por suerte no lo oímos. Porque no tenemos el sensor, nada más que por eso. Como no tenemos el sensor para los átomos, ni tenemos el sensor para el ultravioleta, ni para el infrarrojo, ni para esas cosas. Entonces, esto que está diciendo, pues, todo lo que podamos llegar a hacer, que no digo, ¿no? Son metáforas. No, o transformar, como decía Tobías, algo que no percibís dentro del rango perceptual con algún aparato, que es totalmente válido, Ah, está. o usarlo como, no sé si llamarlo metáforas, puede ser como inspiraciones, si querés así, o como datos para generar estructuras artísticas. El arte hizo siempre eso, Alejandra, toda la historia. El sonido no existe. El sonido es una vibración mecánica que implica estructuras físicas dentro de un espacio. Los átomos solamente interactúan mediante partículas elementales, fotones, bosones, quarks, lo que sea. Es decir, para excitar un átomo tenés que excitarlo con luz o con algún tipo de radiación o electromagnética o fuerte o débil. No con, el sonido no existe a nivel atómico. Okay. Es un fenómeno macroscópico de un conjunto de moléculas muy grande. Ahora, eso no quiere decir que si a vos te excitan tus átomos, por ejemplo, te metes en un resonador magnético, Sí. te estás volviendo loco, porque te están, digamos, moviendo tu patrimonio corporal, ¿no? Obviamente te Claro. pueden afectar. Y ha habido experimentos para afectar físicamente el cuerpo de la gente con infrasonido, experimentos militares, muy famosos en la Segunda Guerra Mundial, que con sonido podías descomponer o desmayar un ejército, por ejemplo. Ah, mira. Bueno, esos experimentos se hicieron de un mal resultado porque se desmayaban los que vos les apuntabas y los tuyos, digamos, porque era incontrolable. Y después, en la década del 60, después del Mayo francés, Estados Unidos y Rusia empezaron a trabajar para ver de poder desarmar manifestaciones de gente. Por ejemplo, meter enormes parlantes de muy baja frecuencia y tratar de ver, bueno, si con esa frecuencia podían desmayar un poco la gente de musicoterapia. Hay ciertos sonidos que te predisponen a ciertas actividades, por ejemplo, a relajarte, a dormirte, o a estar más activo, o a estar atento. Entonces te hace una especie de menú. Estos tracks sirven para esto, esto y esto. Y aparentemente funciona. De hecho, ellos se basan en ciertos médicos africanos que te curan con tambores. Cuando según la enfermedad que tenés, el tipo se sienta al lado y te empieza a tocar el tambor a un ritmo muy determinado. Y aparentemente para algunas enfermedades funciona. Sabe de plástica, el puntillismo de Seurat, de esta gente. El puntillismo o el impresionismo, que el color se mezclaba en el aire. Era una teoría de Gebrel del color que se demostró que era falsa físicamente después. Que no era así. Sin embargo, las obras de arte que se hicieron con esa teoría son maravillosas y hoy en día las seguimos viendo como tales. Es decir, que la teoría no sea correcta, esto no es física, esto es arte. Que la teoría no sea correcta no invalida la potencia o la eficacia de la obra de arte. Hay sonidos que se han probado en todas las culturas conocidas, como la famosa tiza de pizarrón y demás, sí, que son de los peores sonidos que hay, o de las uñas contra el pizarrón, que son espantosas. Y ninguna cultura dijo que eso era lindo, por ejemplo. Claro. Ninguna cultura dijo que un arroyito era feo. Y culturas musicalmente muy diferentes. Estoy hablando de culturas muy, muy diferentes. En cambio, ya un acorde o el sonido de un instrumento, ya es muy cultural eso. Claro. Y hay que hablar la música. Lo que para nosotros es música, para otras culturas es cualquier cosa. Que la resonancia mecánico-sonora no altera o no excita a los átomos porque están en otro nivel, se eliminan un montón de preguntas que tengo ahí, es la verdad. Yo no sé si a nivel molecular puede llegar a pasar, que capaz es un poco más grande. El tema del agua, por ejemplo. Sonido, ¿qué es el sonido? Es la transmisión de energía mediante la deformación de un medio elástico. Eso es el sonido físicamente hablando. El agua, las olas del agua. ¿El medio físico cuál es? El agua. Sí. Cuando mueves
punta de una pileta, las zonas que se mueven, que están moviendo, están modificando el medio elástico del soporte. No es más que eso. Con el aire pasa lo mismo, lo que pasa es que el aire no se ve, pero es exactamente lo mismo. Si no hay medio elástico, si no hay una estructura cristalina, líquida, gaseosa, lo que sea, que pueda moverse transportando energía en un ritmo determinado, no puede haber sonido. Y los átomos, pues, por definición, son los componentes de una estructura, no son la estructura en sí. El átomo puede ser un vehículo de, pero nunca un receptor o un generador de, en ese punto. Y a veces, como también podemos, imagino, ¿no? Que a veces podemos confundir ciertas experiencias que vemos como en la cimática, ¿no? Que podemos ver como ciertos materiales, como ahí el sonido sí afecta algo, ¿no? De la Si materia. es una estructura que pueda vibrar, puede afectar los sonidos sin duda. Pero es una estructura, no un elemento. Claro. Hay unas estructuras teóricas que no están muy demostradas, que son las cuerdas o las branas, que serían como que los átomos están armados por dentro, pero con muchísimo más chicos, que son unas cuerdas o pequeñas membranas de 10 dimensiones, una cosa loquísima, que al vibrar, el momento donde se junta mucha energía de vibración, se arma el átomo. Pero son teorías que no han sido comprobadas, que tienen muchos problemas y que están un poco cayendo en descrédito en este momento. Porque se crearon en la década del 80 y hasta ahora nadie dio ninguna evidencia experimental de que existan. Pero estamos hablando ya de casi ciencia ficción, ¿no? Sí. Una cosa normal. Cree que vinculando su música a algo que es verdadero, entre comillas, el concepto de verdad es un concepto sumamente difícil de agarrar, digamos. Frágil. Si lo vinculan a algo verdadero, como los planetas, por ejemplo, que están ahí, son verdaderos, su música tiene más jerarquía, tiene más importancia, lo cual es una pavada, por supuesto, porque la música es buena o mala y punto. Pero tienen esa fantasía de estar haciendo algo verdadero.